La estrategia que hemos utilizado en este Vintour Venezuela y en este Vintour, incluyendo el de Barinas, bueno, es haber la promoción, previo hemos hecho una investigación, luego se ha impulsado un vocabulario común, ya estamos obteniendo resultados de esto, hacer un Vintour a nivel nacional, complementarlo con formación universitaria a nivel universitario en el área BIM, y queremos alcanzar pues un grado de madurez en este tema en Venezuela, impulsando el nivel de Venezuela a nivel latinoamericano e internacional, ¿no? Hemos hecho diferentes tipos de eventos desde el año pasado hasta esta fecha, impulsando, hicimos el primer Hablemos BIM Venezuela. Hay distintos entes que están impulsando el BIM en Venezuela, los cuales pues todos tienen un gran mérito al impulsar esta metodología que en Venezuela hasta el año pasado no había entes impulsores del mismo, ¿no? Bueno, estamos haciendo un diplomado dentro de Venezuela con el Colegio de Ingenieros de Venezuela, un diplomado de formación. Ya tenemos la segunda edición que va a arrancar en septiembre, ¿no? Bueno, ahí dentro de esto la fase del Vintour, que aspiramos que se hagan varios Vintour en Venezuela. Quienes están impulsando esto, bueno, está el Colegio de Ingenieros y también está la Cámara Venezolana de la Construcción. Se han hecho varios eventos donde nosotros buscamos anfitriones para que el día jueves, tenemos otro evento similar a este para Trujillo, ¿no? El estado Trujillo. Entonces, el objetivo que perseguimos de esto es mostrarle a personal de la zona, por supuesto, el tema BIM en la región, buscar personas interesadas que deseen pues, promover el BIM en su zona, buscar anfitriones, constituir comunidades BIM regionales, vía Telegram, WhatsApp, enfocado a eventos para convocarlos regionalmente, ¿no? O sea, enfocarlo para poder generar una matriz de opinión en el área BIM en su estado, ¿no? Para eso nosotros, por lo menos en el caso nuestro, visitamos la primera parte, Azoati, que no es Esparta, Monaga, Guárico, 5 estados que visitamos. Luego la segunda fase, Mérida, Táchira, Falcón, Trujillo, Carabobo, son los estados que visitamos. Estamos en la tercera fase, donde es Aragua, Yaracuy, Lara, y estamos en Barinas. Nos faltan cubrir 3 estados para terminar la tercera fase y entrar a la cuarta fase, que es la última fase BIM, ¿ok? Entonces aquí tenemos esta cuarta fase, esta tercera fase, perdón, nos falta Trujillo, Cojedes y Bolívar. La cuarta fase entraremos del Tamacuro, Amazonas, Apure, Vargas, La Guaira, Miranda y Distrito Capital, ¿no? Y vamos a entrar luego en una fase internacional donde vamos a tener tanto venezolanos en el exterior como expertos internacionales apoyándonos en esta difusión de BIM en Venezuela, ¿no? Y eso dependerá mucho del interés que haya, los que se incorporen a esto, el interés que haya a nivel nacional y despertemos a nivel internacional para recibir apoyo internacional. Estamos invitando expositores para este tema y tenemos el 27 y 28 de noviembre el Hablemos BIM, que ya lo hicimos el año pasado, ¿no? Este es el acto que tuvimos nosotros, el acto de culminación del diplomado, el primer diplomado internacional que se hizo con el Colegio de Ingenieros de Venezuela, BIM. El colegio tiene su propia cuenta de comunidad BIM Venezuela y la contacto de la comunidad BIM Venezuela por el correo. Tenemos también una serie de cuentas que ustedes pueden inscribirse y entramos pues ya en materia, ¿no? ¿Por qué BIM? Bueno, BIM ya es algo que dentro de poco hablar de lo que es BIM será como hablar de lo que es temas como el dibujo asistido por computadora o CAD. O sea, serán cosas que ya serán ordinarias de conocimiento de todos los profesionales, ¿no? Pero en este momento la tarea que nos corresponde a nosotros es impulsar este tema y ir trabajando fuertemente con todos los colegas y técnicos de distintas áreas para informarles que el sector de la construcción ha sido impactado por una serie de situaciones que se han llevado a llamar la cuarta revolución industrial, ¿no? Y una de las principales cosas que cambian es la justificación del por qué realizamos la construcción, ¿no? No es solamente por generar una obra, sino por el tema de sustentabilidad ambiental, optimizar costos, mantenimiento,
el incorporarnos a lo que se llama las ciudades inteligentes, Smart City, Smart Building, el edificio inteligente, la integración al SIM, el gemelo digital, y también que aparecen algunos procesos nuevos, ¿no?, dentro de este tema, ¿no? Y estamos ante un cambio global de la profesión, ¿no? Estamos ante un cambio global, que ese cambio empieza en otros países que son punta de lanza en el tema BIM desde los primeros grados de formación. Esta es una formación, lo tomo desde una conferencia que dio aquí en Venezuela, nos la dio desde el arquitecto Ignacy Pérez Arnal, hizo esta referencia de esta formación, un extraordinario webinar que tuvimos con él sobre el tema de la importancia de la educación en el BIM. Y él decía que por aquí es donde empieza el tema del BIM, allá en Inglaterra, y por eso ellos son uno de los principales países promotores del BIM a nivel internacional, ¿no? Porque la cosa empieza desde la escuela. Ya en Inglaterra tomaron conciencia de que el tema de la formación de la infraestructura para el desarrollo de la sociedad está íntimamente ligado, pues, a los planes de estudio de ingeniería y arquitectura y ahora de BIM, ¿no? Y eso está muy claro en estos países donde empieza por ahí los servicios públicos y privados, ¿no?, que son originarios, por supuesto, por el ejercicio de la arquitectura y de la ingeniería y todo lo que conlleva esto, ¿no? Entonces, la explosión tecnológica tiene que ver con las técnicas y nuevas metodologías que han surgido, ¿no?, en torno a nuestra vida, ¿no? Ya se usa de drones en la construcción, se habla de la robótica, del control remoto, de las maquinarias autónomas o robots, del uso de radiofrecuencias para ubicación. Estamos hablando de la parte satelital, del GIS. Estamos hablando del Internet de las Cosas, del blockchain, porque eso conduce a niveles de seguridad importantes en el tema de la seguridad para la información que se maneja en el BIM, ¿no? Entonces, ¿por qué BIM entonces? Mira, BIM porque el BIM es importante porque nos conecta con nuevos medios tecnológicos, y esos medios tecnológicos, pues, impulsan toda una nueva dirección en cuanto al trabajo colaborativo de los profesionales de la ingeniería y los constructores, ¿no? Como es el escaneo digital, tenemos el uso de drones, la nube de puntos, la conducción autónoma, los gemelos digitales, la impresión 3D para construcción, la realidad aumentada y ya el uso, por supuesto, el BIM 3D, ¿no? Y con los profesionales, que es lo que el Colegio de Ingenieros ha venido impulsando, tenemos el tema de los estándares, ¿no? Los estándares de la construcción, ¿no? Los estándares que tienen que ver con el tema de las normas que deben conocer los profesionales para su correcta aplicación, ¿no? Y dentro de eso, el Colegio de Ingenieros, conjuntamente con esta iniciativa DataLine, hemos impulsado un diccionario BIM para el manejo y difusión de la información, ¿no? Donde tenemos una serie de contenidos, ¿no? Donde está la parte de más de 850 componentes lingüísticos y más de 240 páginas, perdón, 3 años de trabajo colaborativo, donde van a obtener los que están asistiendo a esta charla, se lo vamos a enviar por correo, ¿no? Esto se presentó en España el año pasado y ya es utilizado en varias comunidades españolas. Todo lo que tiene que ver con los BIM Tours están asociados, pues, a este difusión y utilizan el diccionario venezolano. También estábamos pensando el año pasado asistir a estos eventos que la pandemia, pues, nos evitó presentar ese avance del BIM en Venezuela, ¿no? Tanto el European BIM Summit, que por cierto va a ser este año vía online, lo cual invitamos cordialmente, ¿no? Ahora, el tema del BIM, de manejarlo correctamente, y por eso estamos haciendo esto a nivel nacional, es que deseamos que no sea solamente enfocado como un BIM comercial, ¿no? Sino que si no se definen cuáles son los entregables, cómo se maneja la cantidad de información y documentación no gráfica generada, pues va a haber problemas, ¿no? Porque nosotros hemos posicionado esa etiqueta que sin BEP no hay BIM, ¿no? Y por eso se ha hecho un plan de recomendación del BEP a nivel nacional, o sea, un Building Execution Plan. ¿Cómo debe ejecutarse el BIM? Eso es lo que nosotros hemos hecho. Y presentado a través del Colegio de Ingenieros un documento que aspiramos Dios mediante, pues, que eso vamos a decir, que tenga buena posibilidades de difundirse a nivel
nacional, porque sin BEP no hay BIM, ¿no? Y entramos con lo que es BIM, ¿no? BIM es un método de trabajo colaborativo fundamentalmente para la gerencia de proyectos de construcción, o sea que ya entramos, hasta ahí podría ser la definición de BIM solamente. BIM es un método de trabajo colaborativo para la gerencia de proyectos de construcción, también aplica para rehabilitación y mantenimiento, y se aplica a través de la generación de un modelo virtual a su generación y gestión, ¿ok? Que va desde su inicio, desde su ciclo de vida, desde su inicio, su levantamiento o generación a través de un modelo digital, de un escaneo, durante su ejecución y a lo largo de su vida útil. Es decir, es ver la construcción antes que suceda. Eso realmente es lo que es uno de los grandes aportes de BIM y abarca varios ciclos, que es el diseño, construcción y mantenimiento. Un ciclo que va hasta que desaparece, ¿no? Ahora, el BIM son nuevos conocimientos, nuevos procedimientos, gestión de proyectos, es estándares, son normas y es la evolución tecnológica de la construcción, ¿no? Tenemos aquí varios software, que no, el BIM no es un software, el BIM es una metodología de trabajo conceptual que se expresa a través de diferentes software. En el mundo hay miles de software que tienen que ver con el BIM. Y también el otro tema fundamental del BIM son las dimensiones que fluyen. La segunda dimensión, tercera dimensión, la cuarta dimensión, quinta, sexta y séptima. La segunda es el plano, la tercera es el modelo espacial tridimensional paramétrico, la cuarta es el tiempo, la quinta dimensión es el control de gastos, y que es la parte de estimación. La sexta dimensión es el ambiente, o el Green BIM, como se llama, y la séptima dimensión es la operación y mantenimiento, Facility Management, y también el Asset Management. Son las 7 dimensiones del BIM. Se han propuesto a nivel nacional e internacional, en el diccionario BIM están propuestas esas nuevas dimensiones, como son la octava dimensión, que tiene que ver con los aspectos legales en el BIM, la seguridad y riesgo en la construcción. La novena dimensión, que es la gerencia de construcción, aplicando Lean Construction y técnicas similares, la agilidad en la construcción. La décima dimensión es el modelo as-built, ¿ok? Y eso, como les decía, es un ciclo de vida que fluye pues, a través de esas dimensiones, ¿no? Desde la segunda dimensión hasta la séptima dimensión, y luego el final de la vida útil del edificio o la demolición. Es importante concentrarse en esta lámina porque aquí expresa las razones fundamentales por las cuales el BIM ha sido exitoso y tiene su justificación. Entre conceptualizar, diseñar y documentar un proyecto transcurre aproximadamente el 5% de los costos, ¿no? Y el 15% es su construcción. El otro 80% nos referimos es a la operación y mantenimiento. Y por eso es que el BIM es importante, porque nos permite ver ese 80% antes de que suceda, ¿no? Esa es una de las grandes ventajas que tiene el BIM. Y bueno, el tema para los ingenieros que construyen, los que son no solamente los de diseño, sino que construyen, vemos dentro del BIM una relación entre el modelo 3D, tiempo y costo, que es la planificación tridimensional, o sea, cómo se planifica la obra desde el punto de vista del modelo tridimensional conjuntamente con el tiempo y el costo, ¿no? Entonces la planificación BIM 4D es la gestión de proyectos uniendo tiempo, costos y el modelo tridimensional. O sea que podemos ver cómo fluye ese modelo, ¿no? Una cosa importante tener claro es que una cosa es el diseño, que hacia donde se orienta parte del BIM, y otro construir con BIM, ¿no? Que es una cosa diferente, ¿no? El BIM, los profesionales que se dedican a construir con BIM pues tienen un perfil un poco diferente a los que se dedican a proyectar, ¿no? Y tenemos esa diferencia. Y ahí es donde nos preguntamos, por eso estamos haciendo esa promoción de estos dos temas, que es el BIM y que es el BEP, que es el plan de ejecución BIM, ¿no? Cómo se ejecuta el BIM, ¿no? Porque no solamente hay que hablar del BIM, sino cómo se ejecuta. Son las dos cosas importantes de implementar en cualquier país. No solamente BIM, sino cómo se ejecuta. Ese es el éxito del BIM, ¿no? Y el BEP es una guía, una documentación estructurada, organizada, de estándares, donde vamos a leyes, a aplicación de leyes, de documentación, de colaboración, para poder aplicar el BIM realmente, ¿no? Hicimos una propuesta en Venezuela, que es la propuesta del BEP para Venezuela, que es el BEP, Plan BEP, que se hizo a través del Colegio de Ingenieros, que es el ente rector de la formación profesional en Venezuela. Y eso lo hicimos basado pues, en una serie de documentación. Estudiamos una serie de documentos a nivel internacional, el estado del arte a nivel internacional. Entre ellos estaba pues, el tema de conceptos y principios,
de las normas ISO 19650, ¿okay? Para conducir a un plan de aplicación del BIM, ¿no? También se estudiaron las normas norteamericanas y las normas PAS inglesas. Y un documento que hizo mucho aporte fue desde España, pues los documentos SBIM y el manual para la introducción del BIM en la Comunidad Económica Europea, ¿no? El otro tema también importante dentro de esta difusión de hoy, que le quede la información, es que el BIM no solamente estamos hablando de BIM, BEP, ahora hablamos de interoperabilidad, es decir, porque hay mucho software y se va a manejar, o sea, son los 4 conceptos que dejamos claros. Y finalmente, esto pasa porque haya una neutralidad, pues, por el lenguaje de comunicación que es el IFC. Entonces, ya las obras culminadas se conciben como un activo, no simplemente como una obra, ¿no? Sino como un activo, como si usted compara un vehículo y ese vehículo le vamos a hacer mantenimiento, ¿no? Entonces, esta propuesta de Venezuela para el Colegio de Ingenieros es una propuesta que está estructurada. La hicimos desde el año pasado, a principios de año iba a tener cierto movimiento, pero ustedes saben que la pandemia pues, a nivel mundial hizo una alteración de lo. Entonces, el procedimiento de planificación del proyecto BIM, dentro del BEP tenemos 4 capas, que es la primera, identificar los objetivos y usos BIM, diseño de los procesos de ejecución del BIM, incremento de intercambio de la información y definir infraestructura de apoyo al BIM, ¿no? Estos más o menos son los objetivos o los puntos principales de aplicación de un BEP. El BEP requiere establecer entonces planeación, diseño, construcción y operación. O sea, considera todas esas etapas, ¿no? Todas esas fases, mejor dicho, dentro del proceso constructivo, ¿no? Que van desde planearlo hasta operarlo, ¿no? Entonces, eso es lo que es la amplitud del modelo BIM, ¿no? Y se expresa a través de un BEP, ¿no? Todo eso. El otro tema, fíjate que hemos hablado de varios temas, como esta es una charla muy general, pues, pero varios temas que atañen al BIM. El otro tema es que eso, para que exista BIM, tiene también que haber un entorno común de datos donde esa información esté almacenada. Ese es el otro factor. Por eso es que la norma ISO 19650 es importante porque regula pues, ese manejo de información. Y hay varias casas de software que ofrecen, vamos a decir, espacios en la nube para poder trabajar con esto, como está Autodesk BIM 360, el Ecosoft BIM Cloud, por ejemplo, de Power Project, y hay otras. Pero lo importante es que ustedes se vean claro de esta charla que, bueno, hay un concepto de BIM, hay un concepto de BEP para poder aplicar el BIM. Tenemos también importancia en el tema del ambiente común de datos donde se va a expresar el BIM, ¿no? Y la propuesta esta es la que se hizo con el Colegio de Ingenieros basada en el modelo de la Universidad de Pensilvania. Estamos en tiempos de adaptación, eso es verdad. Tenemos que ver cómo nos adaptamos y también estamos en tiempos de cambio. Las cosas después de esta pandemia no serán nunca igual, ¿no? El CAD ya no será utilizado igual, sí seguirá utilizándose, pero tenemos que irnos del CAD al BIM, ¿no? Es importante, bueno, aquí pueden ustedes buscar los contactos de nuestra plataforma, los invitamos a visitarnos. Esto está impartido dentro de una iniciativa de promoción del diplomado. Tenemos un contenido académico preparado dentro del diplomado y está estructurado dentro de un plan de formación BIM que se llama el PEP BIM con el Colegio de Ingenieros, formado por 4 diplomados para mejorar y consolidar lo que se llama el plan de entrenamiento profesional BIM en Venezuela, ¿no? Está formado por un nutrido grupo de profesionales, conocedores de la materia, tanto nacional como internacional. ¿Okay? Y resumo y termino mi presentación con esta lámina, dejando claro qué es lo que vamos nosotros a transmitirles con el modelo BEP y BIM, ¿no? Fíjense que el tema del BIM, aquí lo dividí como en 5 grandes grupos, ¿no? Primero, que BIM es un tema de generación de un modelo virtual, ¿verdad? Lo tenemos aquí, un modelo virtual. Segundo tema es que es una gran base de datos, ¿verdad? El primer columna verde, ahí entramos con el BIM, que es un modelo tridimensional, es un BEP, modelos y planos, mediciones, todo cae dentro de ese modelado, es la primera vamos a decir, la primera columna. La segunda es que eso es una gran base de datos que se genera y tiene que haber pues, un manejo de normas, un manejo de especificaciones, de cómo se va a estructurar ese modelo. También tenemos que hablar de normas de
codificación, caemos también en el tema tecnológico de software y hardware, cómo se va a manejar eso en el ambiente común de datos. Hablamos de estándares, o sea que implica un impacto importante de la profesión. Y finalmente el proceso constructivo que cambia, cómo interactúan los constructores y aparece lo que se llama el Lean Construction, aparece el tema de gerencia de activos. Entonces todo esto nos conduce también hacia un futuro promisorio en el mundo, que es la existencia de los gemelos digitales o las ciudades inteligentes, que son a veces planteados como una cosa muy futurista, pero ya está llegando a la realidad. Entonces, el cambio es una ley de la vida, y aquellos que miran solo al pasado o al presente se perderán seguro el futuro, como lo dijo John Kennedy, ¿no? Entonces, tenemos que irnos del CAP al BIM para poder insertarnos dentro de esta nueva tecnología, ¿no? Entonces, muchas gracias. La próxima parada de este BIM Tour es en Trujillo, es el próximo jueves, los invitamos a que inviten a sus amigos. Seguramente tendremos algunas variaciones de los temas. Y finalmente, sin BEP no hay BIM. Y esa es nuestra gran etiqueta que queremos ponerle a ustedes, que si no tenemos una guía como es el BEP para aplicar el BIM, pues lo que estamos haciendo es un modelado tridimensional simplemente. Bueno, con esto he terminado mi presentación breve, pues por supuesto lo más breve que pude para mostrarle lo que es el concepto de BIM. Ok, adelante, Vivian. Buenas tardes, vamos a abordar en estos momentos lo que es el plan de ejecución BIM, que fue elaborado para evaluarlo y llevarlo a cabo en referencia al diplomado que actualmente va a iniciar el segunda corte en el marco del Colegio de Ingenieros. Vamos a iniciar con definir qué es un BIM, un BEP. Es aquel documento elaborado por proveedores contratados donde se abordan los requisitos del empleador o cliente y donde se ilustra en detalles cómo se va a gestionar la información del modelo virtual durante todo el ciclo de vida del proyecto. Se definen un conjunto de estándares, estrategias y procesos que garanticen la implementación exitosa de tecnologías de diseños avanzadas en un proyecto. En un BEP pueden existir BEP preliminares de contrato y BEP post-contrato. ¿Ok? Para abordar la formulación de un BEP, nosotros extrajimos que existen muchos fundamentos de la gerencia de proyectos y iniciamos haciendo la interrelación entre los componentes claves del BEP y la gerencia de proyectos, enmarcado en lo señalado por el PMBOK. En la línea de tiempo de la ejecución de un proyecto, según reconoce el PMI en el libro PMBOK, existe una primera etapa que es el anteproyecto, luego el inicio del proyecto, organización y preparación, ejecución del trabajo y completar el trabajo, el proyecto. En el anteproyecto se evalúan las necesidades, se define el caso de negocio y se formula el plan de gestión de los beneficios. En el caso del BEP, se identifica y evalúan los requerimientos, que son las demandas del cliente, se define el caso de negocio y se da la visión general del BEP. Se formula la visión general del BEP. En la segunda etapa de la línea de tiempo está el acta de constitución del proyecto. En lo que refiere al PMBOK, nosotros definimos los objetivos y usos BIM y se formula el acta de constitución del proyecto. Integrado entonces, para el BEP reconocemos una primera fase integrada por un anteproyecto y el inicio del proyecto. Posteriormente, se formula el plan para la dirección del proyecto en la organización y preparación. En el caso del BEP, tenemos que se identifican los estándares y los procesos BIM, las estrategias de intercambio y se formula la gestión de la integración del BEP, que es una segunda etapa. La última etapa es la dirección del proyecto, se formula el plan de ejecución del proyecto BIM, que es la tercera etapa. Todas y cada una de estas etapas hacemos empleo de los distintos grupos de procesos que identifica la gerencia de proyectos, como son el proceso de inicio, el proceso de planificación, de ejecución, de monitoreo y control y de cierre. Y la aplicación de las 10 áreas de conocimiento reconocidas dentro de la filosofía del PMI en el libro PMBOK. ¿Okay? Hemos visto que esta interrelación es totalmente aplicable y estos fundamentos a lo que es la formulación del proyecto.
En la revisión que se hizo de diversa bibliografía a nivel internacional, que son estándares internacionales referida a cuál es la constitución y propuesta de constitución de un BEP, hemos definido este cuerpo de secciones como elementos mínimos requeridos para la formulación de un BEP. La sección A, que está referida a la visión general del plan de ejecución del proyecto; la B, información del proyecto; C, contactos claves del proyecto; D, objetivos del proyecto y usos BIM; E, roles organizacionales y personal; F, diseño del proceso BIM, de los procesos BIM; G, intercambio de información BIM; H, requerimientos de datos para la gestión del inmueble y sus servicios asociados; I, procedimientos de colaboración; J, control de calidad; sección K, necesidades de infraestructura tecnológica; sección L, estructura del modelo; sección M, entregables del proyecto; sección N, estrategia de entrega del contrato y los adjuntos. De este cuerpo de secciones, para ir abordando en la configuración de un BEP, en el diplomado académico que estamos desarrollando, se elaboró un ejercicio académico basado en la adaptación de un proyecto. Vemos que se aplicaron todas las secciones, excepto la sección H, porque es un ejercicio académico, no se contempló esa sección. La N de igual forma, y finalmente los adjuntos fueron relacionados en cada una de las secciones indicadas. Pero es un buen ejemplo, una buena guía para formular o entender la metodología de formulación del BEP. ¿Okay? Seguimos. Vamos ahora a profundizar un poco de cómo es la constitución del BEP. Partimos de esas fases, reconocemos 3 fases de formulación del plan de ejecución BEP. La primero está referido al inicio, donde se formula el acta de constitución, que está conformado por la visión del documento, objetivos generales, específicos y alcance del documento, controles del documento, metodología de cambio y metodología de revisión del documento, del plan. Se define allí la información inicial del proyecto, informaciones tales como memoria descriptiva, información de plano, estatus, todo este tipo de información. Usos BIM, se definen los requerimientos del cliente, se identifican, se definen los objetivos BIM y de allí se asocian los usos BIM requeridos de acuerdo a los objetivos planteados. Y se conforma lo que es el acta de constitución. La fase 2 es integrar la integración del proyecto. Es una dinámica de reunión que se elabora con todo el equipo inicial identificado que va a integrarse en el proyecto, donde se identifican los estándares BIM asociados al ambiente colaborativo, desarrollo del modelo, la clasificación del modelo y la interoperabilidad. De igual forma, se identifican conjuntos de procesos, a grosso modo, que se van a abordar durante el desarrollo del proyecto y las estrategias de intercambios de información BIM a desarrollar. En la tercera fase sí entramos en lo que es la formulación del plan, ¿verdad? Que es la dirección del proyecto. Acá abordamos como áreas de conocimiento, vinculamos el alcance del proyecto con los riesgos y se expresan y se desarrollan las siguientes secciones: diseño de los procesos BIM al detalle en sus 2 niveles de abordaje, detallado y nivel macro; intercambio de información BIM, se identifican y se evalúan los riesgos asociados a los procesos, al intercambio y a los elementos externos al proyecto que puedan afectar su efectivo desarrollo. Y finalmente, las estrategias de colaboración asociadas a la conformación del entorno común de datos. Otra área de conocimiento que se aborda es la vinculación del alcance en referencia a la estructura del modelo. Acá se determinan los principios que van a orientar la conformación del modelo, la estructura de los datos que se van a manejar en el modelo virtual, los puntos de referencia del modelo y los niveles de desarrollo gráfico a alcanzar durante las distintas etapas o ciclos de vida del proyecto. Otra área de conocimientos que se aborda
es la gestión de los recursos y los costos. Para ello se identifican los roles organizacionales del cliente como del personal requerido a contratar y las necesidades de infraestructura tecnológica que va a demandar el proyecto a aplicar durante todo el ciclo de vida del proyecto contemplado en el contrato. Otra área de conocimiento que se aborda es la gestión de las adquisiciones, cronograma y financiera, donde se definen el plan de adquisiciones, se aborda el EDT del costo del plan y el cronograma de ejecución financiera del proyecto. Finalmente se aborda el área de conocimientos vinculado a la gestión de las comunicaciones, la gestión de los interesados y la gestión de la calidad, a través de la definición de los procedimientos de colaboración y los procesos de control de calidad. Vamos a ver un poco cómo están constituidas dichas fases. El acta de constitución del BED lo entendemos como un documento que está integrado dentro del BEP, conformado con el cliente, que autoriza la existencia del proyecto, su alcance, inversión y tiempo estimado, confiere al director del proyecto la autoridad para aplicar los recursos de la organización a las actividades del proyecto. Esta acta de constitución es fundamental porque allí va a ser de ahí se van a expresar los objetivos BIM y los usos BIM, que son el elemento clave para el desarrollo de todos los procesos y de todos los entregables del proyecto en la siguiente fase. En la acta de constitución, la primera fase tenemos una primera sección que se conforma por los objetivos generales y específicos, el alcance del proyecto, los controles del documento en referencia a los históricos de revisiones y los procesos de cambios que pueda tener el plan. La sección B, información del proyecto, datos de información y ubicación del proyecto, hitos del proyecto y referenciales del proyecto y su estatus. Sección C, contactos claves del proyecto, formatos con los contactos del plan. D, objetivos del proyecto, objetivos BIM del cliente y su vinculación con los requerimientos BIM del cliente. La sección D, usos BIM del proyecto, identificación de los usos BIM, relación de los usos y los objetivos BIM, matriz de gestión de los usos BIM, usos excluidos y futuros usuarios. Vemos acá un conjunto de matrices y formatos que se aplican para abordar cada uno de estos aspectos en el modelo académico que desarrollamos en el diplomado, para ilustrar la metodología de formulación del BEP. ¿Okay? La segunda fase es la gestión de la integración del BEP, que son un conjunto de procesos y actividades que permiten identificar, definir, combinar y unificar y coordinar los estándares BIM propios de la metodología BIM en los diversos procesos de la dirección del plan de ejecución del proyecto. Esta es una etapa muy dinámica donde se integran todo el equipo que va a participar en el proyecto y se formulan los lineamientos gruesos que van a regir los procesos y el desarrollo del proyecto. ¿Cuáles son esta segunda fase? La gestión de la integración del proyecto. Permite abordar y definir cómo vamos a abordar el estándar del ambiente colaborativo. Para que sea metodología BIM, debe abordarse en un ambiente de colaboración, el desarrollo del proyecto. Para ello, se debe identificar los software y hardware requeridos, de identificar los roles organizacionales del cliente y personal requerido que demanda el proyecto, la plataforma tecnológica de colaboración que se va a emplear, si va a ser por nube o redes, y si se va a requerir la estación de interacción de obra. Otro estándar a abordar es la interoperabilidad. La interoperabilidad asociada a un conjunto de procesos de intercambio de información entre los software, hay que entenderlo, ver cómo nos vamos a vincular con los diversos software que vamos a emplear en el desarrollo del proyecto, lo que nos determina que debemos manejar estándares de creación de objetos, ECOP, que nos permita manejar el formato IFC a aplicar en el proyecto y organizar dentro de este formato a que haya una coherencia entre la estructura de los parámetros de los elementos del modelo con la estructura del IFC que faciliten la comunicación y el proceso de intercambio de información entre los diversos software. Entonces vemos que la interoperabilidad está vinculada a la aplicación de estándares
ECOP está vinculada al empleo del IFC como archivo para compartir información y de una adecuada coorganización de los parámetros del modelo asociados con la estructura del IFC. Clasificación del modelo. La clasificación de modelo es una estrategia que nos permite los software paramétricos, llámese Revit o Archicad o cualquier otro que existe en el mercado, que nos permite estrategia de clasificación que nos permite extraer información conveniente para diversas etapas del proyecto. Esta información puede estar asociada a elementos del sistema, extraer información de los elementos del sistema, a las categorías de los espacios que se generan en el proyecto o a las jerarquías de capas de datos abstractos que se van a utilizar para nuevos procesos dentro de la gestión del proyecto. Finalmente, también están asociados a la clasificación de costos y presupuestos. En el caso del modelo académico del diplomado y nuestra filosofía de trabajo a desarrollar en el diplomado, la empresa Matalai, a través de su software MAPRE, generó todo un archivo TXT que nos permite vincular los elementos del modelo con las partidas Covenin, que es nuestra estructura de costo, que nosotros aplicamos acá en Venezuela. Esto es una propuesta de innovación que hizo la Casa Datalai que nos permiten incorporar y extraer información de costos y presupuestos del modelo directamente. Desarrollo del modelo. El desarrollo del modelo está asociado a establecer los niveles de desarrollo gráfico, a desarrollar el nivel de desarrollo de información y el nivel de desarrollo gráfico del proyecto. Las estrategias de desarrollo del modelo según la lógica constructiva, definir cómo vamos a organizar el modelo según una lógica constructiva que nos permita extraer adecuadamente la información y manejar el tiempo de una vez en la conformación del modelo. Las plantillas de diseño a emplear tanto para la procura, costo o diseño. Identificar los procesos. Se proporciona una visión general del conjunto de procesos asociados a la ejecución de cada uso BIM. Una visión general discutida y acordada entre todos los miembros que van a participar dentro del desarrollo del proyecto. Y las estrategias de intercambio de información que se van a establecer para garantizar que durante las fases del proyecto se identifiquen quiénes son los responsables y de qué tipo de archivo y en un momento se va a dar intercambio de información y garantizar cómo va a ser la calidad de esa información en cada momento que se requiere intercambiar. Vemos entonces que en el modelo académico son un conjunto de matrices, diagramas lógicos que hemos empleado para concentrar las propuestas y las estrategias que nos permitan consolidar un plan de ejecución BIM adecuado. Pasamos a la siguiente, que es la última etapa, la dirección del plan de ejecución BIM. Conjunto de procesos que permite definir, preparar y coordinar los componentes del plan y consolidarlo en el plan de ejecución del proyecto BIM. Este varía según función de área de aplicación y la complejidad del proyecto. Acá ya se definen los procesos que se van a desarrollar en el plan. La tercera fase, como hemos indicado anteriormente, tenemos un área de conocimiento que abordamos, que es el alcance en función de los riesgos. Este alcance en función de los riesgos determina que desarrollemos un conjunto de actividades para consolidar la sección F de la propuesta de conformación del BEP que hemos realizado, la sección G y la sección H. La sección F está referido al diseño de los procesos BIM. Se proporciona un plan detallado para la ejecución del uso BIM, mapas de descripción general de los procesos a nivel 1 y los mapas detallados de los procesos de uso BIM. Podemos observar acá que en el modelo académico que desarrollamos en el diplomado tenemos la matriz general que está integrado por 3 procesos más detallados con los elementos y entregables definidos. La sección G, intercambio de información BIM, acá planteamos la visión general de intercambio de información durante la fase del proyecto y sus responsables, a través de la aplicación de las tablas de intercambio de información
y la tabla de definición del modelo, que vemos acá, que la desarrollamos en el modelo académico. Planificar los riesgos. Acá se identifican los riesgos, su naturaleza, se analizan a modo cualitativo y cuantitativo, se planifican sus respuestas y se formula la estrategia de seguimiento y control de esos riesgos. Estos riesgos están vinculados a lo que es la propia definición de la empresa, al propio proyecto o al mismo desarrollo del modelo. La estrategia de H, la sesión H, que es la estrategia de colaboración, está referida en esta primera área de conocimiento, alcance y riesgo, la configuración del entorno común de datos, que es clave, definir estrategias de colaboración, protocolos de los niveles de gestión y responsable y el flujo de trabajo en la gestión de la información. Otra área de conocimiento que se aborda es el alcance y la estructura de modelos. Se desarrolla un conjunto de actividades, ¿verdad?, que nos permiten conformar la sesión K en su primer componente, que es la estructura de los datos, ¿verdad?, la clasificación de los elementos constructivos, cómo va a ser la clasificación que se va a emplear, la organización de los parámetros de los elementos, la organización de los ficheros y modelos, y la matriz de interferencia de los datos, cómo se aborda. Son un conjunto de matrices que se aplican y se determinan y dan lineamientos de cómo ir estructurando los datos en el modelo. En otra parte de la sesión K, puntos de referencia de proyecto, aquí hablamos de indicar las orígenes de coordenadas, niveles y ejes de referencia y la configuración de la plantilla del modelado, las diversas plantillas. De igual forma son conjuntos de datos que se expresan en formatos previamente definidos en referencia al modelo académico del diplomado que hemos desarrollado. Aquí lo podemos observar. La gestión del alcance de estructura del modelo, en su sección K, definimos el nivel de desarrollo gráfico del modelo. Acá se define el nivel de desarrollo gráfico del proyecto, LOT y LOI, los niveles de información no gráfica y su vinculante con los elementos del proyecto, y la tabla de desarrollo del proyecto. Esos son un conjunto de premisas expresadas en tablas estandarizadas, definidas, que nos permite controlar cómo vamos a manejar el nivel de desarrollo gráfico del modelo. Finalmente, abordamos la sección L, está referido a los entregables del proyecto. Se elabora una lista con los entregables asociados a los modelos de los subproyectos, a los informes de coordinación y de interferencia que se generan de la evaluación del proyecto, a las órdenes de compra, evaluaciones. Entonces se elabora un listado de manera que se codifica cada uno de los entregables, se identifican con su denominación, quiénes, cómo se elaboran, ¿verdad?, mediante qué estrategia, quiénes los elaboran, dónde se van a guardar y en qué carpeta del entorno común de datos van a estar organizados. Esto es muy importante porque los entregables nos van a determinar el cobro del proyecto y la definición del costo global del plan. Gestión de los recursos y costos. Acá abordamos actividades que nos van a permitir desarrollar, consolidar la sección E y J. La sección E está referida a los roles organizacionales. Acá se conforma el equipo, se determina, se plantea el organigrama del equipo, niveles jerárquicos, y se define el personal según los usos BIM. Esos son conjuntos de cuadros donde nosotros validamos la estructura propuesta dentro del personal que va a interactuar en el proyecto contra los usos BIM y sus tiempos requeridos dentro del proyecto. ¿Okay? La sección J, necesidades de infraestructura tecnológica. Acá se enlista según responsables y los usos BIM, la infraestructura tecnológica, destacando las especificaciones técnicas de los software a emplear y los hardware a requerir para desarrollar cada uno de los usos, quiénes son sus responsables. Son un conjunto de matrices o formatos que empleamos para expresar dicha información. Estos formatos son propuestas
de estándares internacionales ya documentadas y expresadas en el conjunto de bibliografía que el profesor Leonardo les indicó anteriormente. Finalmente, tenemos la gestión de las adquisiciones, cronogramas y financieras, donde se desarrollan un conjunto de actividades que nos permiten abordar las necesidades de infraestructura tecnológicas y de recursos humanos. Acá se definen, planifican las adquisiciones, se efectúan las adquisiciones y se controlan las adquisiciones. La EDT de costo de plan se planifica la gestión de los costos, se estiman los costos, se determinan presupuestos y se controlan los costos. Finalmente se define el cronograma de ejecución financiera del plan, la evaluación del progreso continuo, cómo va a ser abordado, se formula el método de medición de progreso, calendario de intercambio de tiempo-costo y cronograma de costo-tiempo. Toda esta información son expresiones de control de la gestión de las adquisiciones, cronograma y financiera del plan. Finalmente abordamos la gestión de las comunicaciones, los interesados y la calidad. En la sección H, procedimientos de colaboración, acá se describen los medios de comunicación y métodos de gestión, transferencia y registro de la información asociado a procedimientos de las reuniones que se van a llevar a cabo, el calendario de intercambio de información de los entregables, espacios de trabajo interactivos y procedimientos de comunicación electrónica, cómo va a ser esos procesos y cómo se van a vincular los interesados en referencia a dichos procesos. Finalmente, la sección I, controles de calidad, son un conjunto de estrategias que se formulan, instrumentos y actividades para controlar la generación de información y los entregables, asociadas a estrategias generales para el control de calidad, controles de control de calidad, cómo se va a aplicar, esto quiere decir cómo se va a aplicar el control de calidad y en qué momento y el periodo de aplicación de las estrategias de control de calidad, modelo de precisión y tolerancia. Son un conjunto de formatos, toda esta información se expresa en formatos que nos van a permitir indicar los lineamientos del control de calidad, tanto del aspecto gráfico del modelo como del cumplimiento de los objetivos del proyecto, así como la verificación de la calidad de los entregables. ¿Ok? Finalmente, vemos que el PEP es un plan que nos permite señalar la brújula de trabajo, es una brújula de trabajo del desarrollo del proyecto, que es fundamental tomar uso de estrategias y métodos tradicionales de gerencia de proyectos para de manera armónica y consolidada, orientar todos los procesos a desarrollar para la gestión de un proyecto BIM. Realmente espero que le haya agradado la presentación y bueno, continuamos con el siguiente ponente. Gracias. Daniel va a ser el expositor desde Estados Unidos. Bienvenido, Daniel, desde Florida. Nos va a hablar un poco de las aplicaciones de BIM en obra. Adelante, Daniel. Listo. Bueno, muchas gracias. Una vez más, Leonardo, Vivian. Bueno, vamos a hacer una presentación manteniendo la misma línea que viene presentando Leonardo, Vivian, y una de tantas aristas, ¿no? de una implementación BIM que yo viví aquí en Estados Unidos, el sur de Florida. Y bueno, comenzamos. Ok, como primer punto, Building Information Modeling, no vamos a irnos tan al detalle de esto, qué significa, cómo lo implementa, qué significa cada una de esas, qué significa esta metodología, ¿no? A ver, mostrarle algunos ejemplos de implementación BIM, Miami, Florida, 2017-2019. Fíjense el tiempo, ¿no? 2 años implementando BIM en una empresa. Vamos a mostrarle más o menos los pasos que seguimos. Y esos pasos que seguimos van en función a esto que hemos visto muchísimo, lo presentó también Leonardo, ¿no? La fase de desarrollo, no vamos a profundizar en ella, ¿verdad? Vamos a ver más o menos la que significa la 3D, 4D, 5D. Ok, entonces nosotros en la empresa nos preguntamos, ¿no? ¿Qué es BIM? ¿Cómo lo aplicamos? ¿Cómo lo desarrollamos? ¿Qué herramientas utilizar?
con qué personal contamos y cuál personal necesitamos para hacer una implementación. Y esa tormenta de ideas importante, tener en cuenta que sin web no hay BIM. Esa etiqueta la tenemos marcada y verdad que está haciendo su trabajo. Entonces, comenzaron esta tormenta de ideas en la oficina. Todo el personal de proyecto involucrado en este proyecto de construcción. ¿Okay? Fíjense, comenzamos a ver cómo íbamos a desarrollar nuestro plan de ejecución BIM. ¿Okay? ¿Qué herramientas a nivel de equipo íbamos a utilizar si las que teníamos actualmente funcionaban para las herramientas de trabajo? ¿Qué centro común de datos, como el indicaba Vivian anteriormente, o plataforma de respaldo íbamos a utilizar para nuestros proyectos? ¿Qué herramienta íbamos a utilizar para el modelado? Porque, como pueden escuchar por allí que Revit es BIM, pues no, es una herramienta más en estas implementaciones BIM, una herramienta de modelado. Nuestra data, cómo hacer la transmisión de la información y cómo íbamos a codificar cada uno de esos componentes que iban asociados a nuestros proyectos. Bien, y cómo hacer nuestros componentes en estos proyectos. Importante también cómo íbamos a hacer la nomenclatura de nuestros sistemas, el respaldo de la información, nombre, codificándolos cada uno de ellos. Y importante, nuestro template de trabajo, esa plantilla que es tan importante en el modelo, en el proyecto, tanto arquitectura, de ingeniería de detalle. Luego que tuvimos esta tormenta de ideas, comenzaron a subir resultados, yo digo que de forma analógica, ¿no? De paréntesis, ¿no? Fíjense que comenzamos a desarrollar por fases, fíjense que está la fase de fundación, algunos elementos y comenzamos a tomar en referencia una unidad de medida. Esa unidad de medida nosotros la llamamos como kit. ¿Qué eran los kits en ese momento para la empresa? Kit es la sumatoria de varios componentes asociados en una partida, en una actividad. Por ejemplo, en la fundación teníamos un kit. Fíjense que el kit ya tenía una codificación y qué eran los componentes que iban asociados a ese código, ¿no? Iban vinculándose cada una de ellas ¿en qué? En una actividad de trabajo en obra. Y así realizamos todos la ingeniería de detalle y la arquitectura. Fíjate, esta es la fundación, la parte de reforzamiento en los niveles de las paredes y los pisos, y la parte de la mecánica, electricidad y plomería. Luego los kits también tomamos como punto de referencia importantísimo para nosotros que cada implementación BIM también o de proyecto necesita unos permisos y sus permisos a cada actividad. Por lo menos aquí están las actividades, ¿verdad? Y nosotros desarrollamos en Excel esta hoja, una hoja muy sencilla, donde tenemos las actividades, los permisos, y colocamos que íbamos a trabajar como un código de semáforo, verde, amarillo y rojo, donde cada uno de esos colores informaban a los socios, al accionista, al cliente, al dueño de la empresa o el ingeniero encargado en qué estatus se encontraba cada uno de esos permisos, si estaba desaprobado, si estaba aprobado o en proceso. Grábense bien esta imagen para que vean el resultado al final de la presentación. La presentación y el proceso de esta implementación BIM. ¿Ok? Entonces, estos pines de colores pasaron a una hoja de Excel y esta información analógica comenzamos a ya decidida que cómo íbamos a trabajar con ese BED, iniciamos. ¿De qué manera? Los usuarios comenzamos a seleccionar qué plataforma de modelado íbamos a utilizar en
en nuestro proyecto, en nuestros proyectos. Comenzamos a seleccionar, perdón, con la marca Autodesk, seleccionamos AutoCAD como herramienta nativa de dibujo. ¿Y por qué AutoCAD? Porque pueden también tener por allí rumores que AutoCAD va a ser sustituido por Revit. Pues no, entra también en una implementación BIM. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos información muy valiosa en estos documentos de OLG. Estos documentos de OLG planos, ¿verdad? Tienen mucha información, detalles constructivos que pueden ser utilizados en nuestros proyectos BIM. También seleccionamos la herramienta InfraWorld para la parte de vialidad y seleccionamos la herramienta Revit como herramienta de modelado. ¿Sí? Y Autodesk Design Review para la parte de comentarios de revisión. En el camino llegaron unos usuarios, ¿verdad?, que trabajaban no en Autodesk, sino que trabajaban en otra empresa, en otra marca, con otra marca y otra herramienta de modelado que es Archicad. Fíjense que también la incluimos en nuestro proceso de implementación BIM. Colocamos esta herramienta Archicad y colocamos también BIMX como herramienta de visualización de estos modelos BIM. Luego vamos a ver, porque se pueden preguntar cómo era uno de los términos que utilizó Vivian en su presentación, la interoperabilidad de estas plataformas. Y también lo dijo Leonardo con estas herramientas y herramientas no, convertidores, flujo de información, IFC, BCF. En fin. Todos estos términos que nosotros estamos utilizando lo van a ver en el diccionario que va a suministrar el ingeniero Leonardo a cada uno de sus emails. Importantísimo, el centro común de datos para el respaldo de nuestra información. Ese centro común de datos, nosotros escogimos como herramienta principal BIM 360, Autodesk BIM 360. Y también escogimos la herramienta OneDrive como un backup, como un respaldo de esta información. Y en nuestro protocolo en el BED colocamos que esa información iba a ser un respaldo semanal o cada 15 días de cada uno de todos esos proyectos que se estaban haciendo de forma colaborativa en la plataforma BIM 360. Entonces, ya tenemos las herramientas de modelado, ya escogimos la plataforma de centro común de datos y también puede comenzar a escuchar otros términos, que es el término Class Detection. Class Detection para ver los conflictos de la ingeniería, arquitectura, estructura. Nosotros escogimos herramienta Autodesk, Navisworks, también de otra marca, de otra casa, de Nemetschek Company, Solibri, y también hicimos unos tests con BIMTrack. Y esta plataforma como respaldo de información de archivos BCF. Pero también tenemos que tomar en cuenta que en la oficina habían personas netamente administrativas, ¿verdad? Esos usuarios que eran de recursos humanos, administración, inventario, depósito, también tenían que entrar en esa implementación BIM. Y escogimos como herramienta Office 365, estamos Word, Outlook para los emails, Excel para tablas cuantitativas, PowerPoint de presentaciones, en fin. Y también utilizamos Chat Business One de HANA para la parte de inventario, de ERP, de una plataforma ERP, para tener la parte de órdenes de compra, presupuesto, Assembly, para la cuantificación de esos modelos BIM que iban a ser entrada a esa plataforma ERP, pasaban por medio de Assembly y entraban a la cuantificación de esos elementos. Esta herramienta en Escape funcionó mucho para presentaciones de render a los clientes. Trello, coordinación de tareas, igualmente que Smartsheet. Ya vamos a ver estas herramientas también en vivo. Por ahí Leonardo también habló del Business Smart y IFC BCF, que estas dos,
estándar a nivel mundial para la interoperabilidad, por ejemplo, entre Revit y Archicad. Funciona muy bien. Entramos a la fase de Virtual Design Construction. Ya teníamos toda la parte de modelado, las herramientas, perdón. Comenzamos a generar la implementación BIM y comenzamos de un estudio topográfico. Ese estudio topográfico viene de una estación donde teníamos nuestro terreno con unas poligonales y nosotros incluimos otra herramienta. Incluimos un dron. Ese dron nos funcionó mucho para hacer el cálculo aproximado del volumen de tierra a compactar en cada uno de los lotes donde iba a ser la construcción de estas unidades de vivienda. ¿Ok? Y los modelos BIM nos funcionaron muy bien para la cuantificación de los elementos de la parte operativa de la obra. Por ejemplo, los baños para el personal obrero, personal técnico profesional, el área de comedor, los contenedores para almacenar toda la materia prima de trabajo en campo, para guardar y tener allí herramientas de trabajo, área de ensamblaje, y ese modelo BIM funcionó muy bien para la cuantificación de esos componentes. Comenzamos a generar en nuestro proyecto la arquitectura. Como pueden verlo en esta presentación, este modelado es hecho bajo una herramienta BIM, Revit, y en paralelo, en tiempo real, en Skate, donde tienes el modelo en Revit y la presentación de esa propuesta arquitectónica. Nuestro proyecto, en ese momento, son unidades de vivienda de 2 niveles y uno de los principios también del BIM, que era la estandarización de componentes, ¿no? Nosotros aquí la arquitectura, muy estándar, y la parte de ingeniería de detalle también, unos elementos muy estándar. Por ejemplo, aquí tenemos este sistema, también era un sistema de vacío en concreto con encofrados de formaletes de aluminio, y cada uno de esos elementos de colores era una formaleta, y no solamente que el color y la forma geométrica, sino que tenía información a nivel de proveedor, la marca y dimensiones, su peso, sus especificaciones de materiales. ¿Ok? Y como pueden ver en la parte superior izquierda de la presentación, tenemos el despiece de una malla de una pared. ¿Para qué? Para cuantificar cuánta malla debemos hacer la parte de la compra. No solamente la malla, sino que también generamos un modelado de las escaleras para ver la cantidad de cabilla que vamos a necesitar en esa compra. Aquí también tienes algunas presentaciones de ese encofrado. Y ese encofrado también funcionó muchísimo porque cada uno de esos elementos, como estaban codificados, teníamos la opción de planificar la ejecución de la obra. ¿Okay? ¿En qué momento entraban las personas? ¿Cuántas personas iban a hacer la parte del acarreo y la colocación de cada uno de sus componentes? Aquí también podemos ver que no solamente hicimos proyectos de viviendas tipo de casas, sino también hicimos proyectos de edificios. Estos edificios, el mismo sistema de encofrado. Y fíjense bien el detalle. Esta cocina es la misma que utilizamos en las casas. La misma, solamente que estandarizado. La variación era solamente de 2 colores, marrón y blanca. Y por supuesto las puertas izquierda o derecha. Y el tope también de 2 colores. Y nuestra implementación BIM, al recibir todo este encofrado de nuestro proveedor, comenzamos a testear cada uno de sus componentes para reducir margen de error en la ejecución de la obra. ¿Ok? Fíjense que están todos, hasta los puntales verificamos. Y no solamente la parte estructural, comenzamos con esa ingeniería de detalle. Y aquí está desde un modelo BIM, de esta misma unidad, ¿verdad? Tenemos modelado la unidad de aire acondicionado, los ductos rígidos y ductos flexibles que van a esa unidad. Aunque la rejilla de suministro, rejilla de retorno, fíjense el modelo a mano derecha y la ejecución ya en vivo de la obra.
con las mismas cantidades, las mismas rejillas con sus dimensiones. Fíjense el retorno y fíjense aquí el retorno. ¿Ok? Entonces, cada uno de esos elementos para nosotros se llamaban kit. Pasamos a la parte de electricidad. En la parte de electricidad nosotros decidimos que estos, hacia la parte interna de la unidad de la vivienda, íbamos a utilizar una sola tubería, tipo conduit, color azul, flexible de diámetro 3/4. Ok, aquí nosotros, y eso que hicimos pruebas de media, no, 3/4. Ok. ¿Y por qué generamos kit en la parte eléctrica también? Porque nosotros, un kit para nosotros era la sumatoria de varios componentes. Por ejemplo, vamos a la otra diapositiva, un segundo. Ok. Para nosotros era, un kit era diferentes cajetines, tuberías, que iban en dónde, que iban a ir. Vean la presentación de la parte derecha superior. El nombre del kit, ¿verdad? La ubicación del kit, de qué color estaba hecho en el modelo y en qué circuito del tablero eléctrico estaba ese kit. Y esto lo testeamos en una maqueta 1:1 en la parte de la fábrica de la empresa. Comenzamos y ahí eso redujo muchísimo la merma del material. Okay, y estos técnicos que están ahí nos reportaban directamente en la oficina desde sus teléfonos celulares y nos decían, nos hacían consulta y nosotros en tiempo real hacíamos el feedback de la información con ellos, con los operadores que estaban haciendo el test en campo. Y también hicimos el mismo sistema, estandarizamos esos mismos términos kit para la parte de plomería. Agua fría, agua caliente y aguas de lluvia, aguas residuales, cada uno con sus kits. Fíjense acá, estos kits, nosotros de los modelos Revit comenzamos a ir descartando, verificando, confirmando que las medidas que nos daba el modelo estaban hechas directamente perfectas para la construcción en sí. Aquí vimos lo que nos arrojó en el modelo, el class detection, el conflicto que estaba de esa tubería bajante, ese montante, estaba ese bajante con el encofrado. Y también para la parte de aguas blancas, kit, agua caliente, agua fría, sus diámetros, sus colores. Y testeadas directamente ya en campo. ¿Okay? Confirmada su instalación, verificada el punto exacto. A mano derecha, esos kits iban empaquetados. Esto ha mejorado muchísimo. Estos paquetes iban ya directamente con un código de barras, un código QR donde identificaba en qué zona, en qué baño y en qué nivel iba ahí este kit. Y ya, de esa información la sacaban de un plano digital y comenzaban la instalación. Ya el kit venía con todo. Fíjense que esos kits venían hasta, la parte eléctrica venía hasta con los cables. Fíjense que en esta presentación yo le hablé de acá, de un class detection. Se lo dijimos también cuando se escogió herramienta para esa actividad. Class detection, aquí se lo presento. Este es el Solibri, este edificio donde él te hace un análisis de conflictos entre cada uno de los sistemas. Mecánica con electricidad, electricidad con plomería, plomería con arquitectura, arquitectura, en fin, mecánica con en fin. Hay unos protocolos para hacer los class detection. Y este es de la casa AutoEdge, Navisworks, que también hace la parte del estudio de los class detection. Vamos a ver unas muestras directamente con el software. Como lo dije al inicio de la presentación, había personal administrativo. Ese personal administrativo comenzaron a recibir información ¿de dónde? Desde los modelos BIM. Esos modelos BIM tenían información valiosa de sus piezas, longitudes de tubería, y esa cuantificación pasaba ¿a dónde? A este ERP que era SAP, ¿verdad? Y fíjense aquí, vuelve a aparecer nuevamente su kit, los códigos que al inicio eran analógicos en aquella pizarra, en aquella tormenta de ideas, ya eran una data, ya era información valiosa que estaban respaldadas en un CDE y cada uno con sus nombres. Fíjense que cuando lo marqué al principio, la fundación, ¿verdad? Aquí está ya con una base de datos. Una base de datos por proyecto,
el código del kit y la descripción de cada uno de esos componentes. Y fíjense que hasta el concreto tiene un código con kit. Y esa data arrojaba monitores, televisores, que directamente el cliente, los accionistas, ellos visualizaban. ¿Qué visualizaban? Las cuantificaciones de cada uno de sus componentes, ¿verdad? El proyecto que estaba cuantificándose, qué es lo que se estaba instalando en ese momento. Y este es otro monitor importante. ¿Recuerdan que le dije, grábense esa imagen, la imagen del Excel con los pines de colores, con esos códigos de colores verde, amarillo y rojo? Eso se convirtieron en data. Los pines ahora son data. Esa base de datos están acá en monitores, donde se indican que en tiempo real los permisos y sus permis de los proyectos. ¿Ok? Y también esas hojas en Excel igualmente se convirtieron en órdenes de compra digitales, solicitudes de presupuesto a proveedores y el delivery, la entregable de esos kits que salían en toda su fase, desde el modelo BIM, se hacía la compra, se hacía el análisis de estos modelos BIM, se hacía la parte de la compra, se hacía la prefabricación directamente en la fábrica, valga la redundancia, y esto marcaba semáforos pero digitales, ¿verdad? Órdenes de compra, se fue a obra y ya debe estar un proceso de instalación en obra. Un kit de esto de plomería salía ya en un transporte, llegaba a la obra, lo recibían y cómo le hacían la salida de esta manera, con tablas digitales, donde ellos marcaban el que recibía en la obra, indicaba que este kit de aguas blancas, agua fría, agua caliente, agua de alimentación principal, a qué proyecto pertenecía, el número del código y a qué unidad de vivienda y en qué estatus se encontraba, si está instalado, si está en proceso de instalación o está en depósito. Y ya, cuando hacías clic, ya directamente en fábrica salía del inventario y eso se volvía en un ciclo. Pero también tomamos en cuenta algo importante. Para instalar estos kits necesitamos una planificación de esa ejecución de las obras. Y como pueden ver, muchos los conocen, Project. Y muchos de los que están en campo no les gustaba mucho trabajar con Project, le exigíamos, pero buscamos herramientas mucho más amigables para los usuarios. Y en la misma tabla, con otra configuración, ¿verdad? Hicimos el progreso de la obra. Aquí están los proyectos que están en ese momento en ejecución. Cada uno de esos proyectos tenía unas actividades. Ahora esas actividades se marcaba el tiempo de ejecución y el porcentaje de avance. Cuando hacían un clic en cada proyecto, se iban directamente a la actividad. Y como pueden ver, siempre sale por allí, desde que comenzamos la presentación de la Fundación Analógico, ya está en la forma digital. Y el kit no solamente era el encofrado, el concreto, la malla, las tuberías, los cajetines eléctricos, el cable, sino que los otros componentes que iban asociados a la obra. Por ejemplo, un kit de lavamano no era el lavamano como tal, eran todas las sumaturas de esos componentes, el lavamano, el mueble, el lavamano, el mueble, la grifería, los tiradores, las patas, el push bottom, todo esto era un kit de lavamano que salía de la fábrica directamente a la obra. Igualmente, este lavamano de pedestal, salía directo, hasta con los sifón, pedestal, listo a instalar en obra. Y estos que están acá también eran kit de qué, de negativos y camisas que iban entre las vigas, las losas. Eso también salían de un modelo BIM. Y aquí están los kits, todo empaquetado directamente para la obra. La línea de producción, ¿verdad? Y almacén. Y aquí hay un tema bien chévere que lo colocamos al inicio, cuando íbamos a hacer la compactación del terreno, pero también el drone no funcionó para hacer unas supervisiones de avances de obra. Y también un protocolo, cuánto tiempo iba a estar en vuelo, cuánto tiempo cada
cada tiempo iba a ser, cada 15 días, cada semana. Y los resultados fueron los siguientes. Fíjense, vamos a verlo acá, así corre el video allí. En la parte inferior izquierda de esta lámina pueden ver que es ya el building construido, ¿verdad? Con un levantamiento de nube de puntos. Esto nos funcionó para una verificación de referencia de ubicación y cálculos de distancia y volúmenes ahí con el dron. Nube de puntos, un tema muy interesante. Y en la parte superior pueden ver un video de los avances de estas viviendas. Fíjense que la parte inferior, de la parte de la nube de puntos, ahí estamos haciendo un cálculo de longitud, de distancia, de los retiros, verificados y confirmados. Una nube de puntos. Y fíjense que es el mismo edificio que está ahí en la imagen del video en la parte superior. En estos videos colocamos entonces la semana del avance de la obra. Ojo, esto nada más de forma visual, ¿no? Se montan los informes. Bien. Entonces, hay un tema importante. Fíjense todo lo que hemos pasado y vamos a la parte de las obras finales, ¿no? Que son los acabados. ¿Okay? Nosotros utilizamos nuestros planos unos códigos QR que nos funcionaban muy bien para la ubicación de la reposición de estas láminas del plano físico como tal, porque aquí se tramitan ya los permisos y el proyecto se tramita de forma digital. ¿Okay? Ya los profesionales firman e introducen esos proyectos de forma digital. Pero los inspectores te piden el físico, donde está el stamp, y te piden el físico del proyecto. Todavía no ha llegado hasta donde yo sé, ¿no? Pero si se dañaba uno de estos planos, teníamos una opción de sacar el código QR y directamente ir a la plataforma del Centro Común de Datos, donde teníamos esta información, e imprimíamos directamente en la obra o en la oficina. Bien, pero el punto que íbamos acá es el punch list, que es los puntos pendientes del acabado de la obra. Y fíjense, el video habla por sí solo. Una chica con su unidad de teléfono levanta la información de un código QR, primer código QR, donde tiene una memoria fotográfica. Primero la ubicación, dónde está ella, en qué proyecto está, en qué edificio y en qué unidad de vivienda. Y ahí mismo va a hacer levantamiento fotográfico de las terminaciones. Ella levantó todo su informe. Ahora lo va a llevar a la plataforma a respaldar en el Centro Común de Datos, en esa plataforma BIM 360. Y eso es uno de los términos que yo siempre lo nombro, que es la trazabilidad de la información. Fíjense que ella está ahí mismo haciendo un reporte. Y cuando hacen seguimiento de la ejecución de la obra, bueno, pasa la siguiente fase de que terminado, no terminado, pendiente, no terminado, ¿por qué motivo? Y ya el gerente de obra ya tiene el estatus en tiempo real. Y ahí está montando su plataforma y ya reporta. Monta su informe fotográfico y listo. Y aquí están las obras terminadas. ¿Ok? Oficina, lo que le decía, fíjense los monitores, los televisores donde estaba toda la información gráfica. Entonces voy a presentarle de manera muy rápida herramientas BIM, que la vimos en la presentación, ahora aquí en vivo. Vamos a presentarle Revit como unidad de modelo, ¿sí? Muchos lo van a conocer.
Aquí tenemos Revit, aquí tenemos nuestro proyecto de la caseta. Vamos a ver, aquí está. El arquitecto Vivian Leonardo. El proyecto del diplomado. Aquí está. Le decía que nosotros estamos buscando que esto no sea más que la parte de modelado, sino nuestro diplomado está centrado en la data de cada uno de estos elementos. Vamos a hacer un ejemplo aquí muy rápido, por lo menos de estas piezas sanitarias, que más allá de la parte gráfica, tienen información muy valiosa. Este toilet tiene, más allá de la figura, tiene información de, aquí hacemos un clic, vamos a su página web del proveedor, el proveedor como tal, nombre, el código del proveedor, la marca, el código de ese modelo, marca, proveedor, la ubicación, ¿verdad? Y usted lo va a conocer muy bien, Assembly Code, y aquí un punto importantísimo en el diplomado que son los keynote o los códigos de referencia para, y aquí están los códigos provenientes. Entonces aquí tenemos una pieza sanitaria, ¿verdad? Con artefacto sanitario, con asiento tanque bajo, descarga al piso. Y a forma automática se lo asignamos, ya le estamos dando data, dándole un parámetro a esos componentes. Y así muchísima información valiosa que con el diplomado, de verdad que aprenden muchísimo. Y siempre lo decimos, más allá de esta arquitectura de la caseta, es la información y la interoperabilidad y los procesos y la metodología que se aplica para un buen BIM. Más allá de un modelo. Entonces aquí tienen Revit, aquí les presento también Navisworks como herramienta de class detection de conflicto. Un segundo. Aquí está Navisworks como herramienta de conflicto. La misma caseta, pero lo que estamos haciendo es, vuelvo y repito, la trazabilidad de este proceso. Cada uno con su class detection, de los conflictos. ¿Sí? Otra herramienta de class detection. Se las presento, Solibri. La misma caseta. Y ustedes se pueden preguntar cómo se transfieren. Lo hemos nombrado IFC. En el diplomado vemos cómo todos son esos cambios de información. Class detection y también es un poco de hace unas cuantificaciones también. Tenemos también como herramienta de modelado la caseta de vigilancia por todos lados y tenemos, les presento Archicad. Aquí tenemos Archicad, la misma caseta, y esto fue transferido desde Revit vía IFC. Es un tema más de interoperabilidad, como lo vengo diciendo anteriormente. Y le voy a presentar, para ir cerrando, esa data que vieron en lo que vimos en la presentación y que luego se llevó a los monitores. Aquí la tenemos. Entonces, tenemos los detalles cuantitativos de cada uno de esos componentes del modelo BIM. Y lo podemos filtrar. Vamos a hacer por familia. Preséntame las paredes básicas, las paredes. Preséntame ahora los gabinetes de los dobles gabinetes. Aquí gráficamente y en tiempo real, los pisos. Ya está. Data. Y vamos a ver la parte de los permisos. Aquí están. Permisos y subpermit del proyecto. De los lotes de la unidad y de cada uno de los sistemas. Aquí están. Electricidad, mecánica, agua externa, zoning, en fin. Bien.
Y para cerrar, le voy a presentar la plataforma de Bing Colat, que lo vimos también por allí en herramientas para escoger. Bing, garita de vigilancia. Por todos lados está nuestra garita. Y aquí están. Esto es para un Bing Coordinator, que también lo va en el diplomado de los roles Bing. Eso, ese Bing Coordinator es el que está visualizando cómo van los avances de las incidencias que se detectan en ese Class Detection y arroja estas informaciones valiosas. Las detection, reportes, gráficos. Por acá le voy a dejar con su teléfono, pueden con la cámara, levantan el código que está a mano derecha, con su cámara de su teléfono, este código los va a llevar directo a la página web de DataLine MATPREP, donde ven toda la parte de la estructura, cómo está la parte de los diplomados, y a mano izquierda, mi contacto. Estamos completamente a sus órdenes, espero que haya sido de su agrado. Muchísimas gracias. Que pasen una feliz noche. Saludos. Y un saludo. Saludos. Hasta luego, Daniel. Gracias, Vivian. Hasta luego. Misión cumplida. Gracias a ustedes una vez más. Misión cumplida. Hasta luego.